que en esta tarde doy gracias al Señor porque primero hay muchos motivos por qué dar gracias al Señor. Tenemos vida y tenemos salud, pero quisiera darle gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Alejandro. Él cumple años el día de hoy y creemos que es un hombre de Dios. Tiene muchos años siendo parte de la iglesia, pero también desde su padre, que él estuvo aquí, fue parte de esta iglesia y literalmente él era el que coordinaba la construcción de este edificio, y por muchos años él estuvo aquí en la iglesia. Posteriormente su hijo dio continuidad a ese ministerio y él sigue aquí junto con su familia sirviendo al Señor. Así que mi felicitación de parte de toda la iglesia también, para que hoy, y no solamente hoy, todos los días Dios les siga bendiciendo como lo ha hecho hasta hoy. Y vamos a seguir orando por las personas que están en una situación delicada de salud, como lo es el hermano Freddy Moncada y también nuestra hermana Lucy Salazar, que se encuentran internados, y creemos que Dios está con ellos y que los va a sacar adelante. Estamos orando también por la hermana Lidia Zavala. Ella probablemente sea operada el martes, y oremos para que Dios supla, pero también que Dios obre en la operación y pueda salir adelante. He puesto por título al sermón de esta tarde: guardemos el Sabbat. Guardemos el Sabbat. El Sabbat para los judíos es el día de reposo. Es un día muy importante para ellos. De hecho, una de las cosas que ellos cuidaban mucho, y literalmente era parte de su legalismo, en el caso de los fariseos y las personas que se encargaban de compartir el Pentateuco o la ley, era de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, algo que ellos prácticamente lo tomaron como con mucho celo de conservar y guardarlo. Así que no solamente era guardar el día de reposo, sino buscaron muchas formas de manifestar la manera en la que el día de reposo se debería de guardar. Así que el guardar el Sabbat es guardar el día de reposo o guardar el día de descanso establecido por Dios. Y bueno, podríamos entrar en diferentes pensamientos de cuál es el día en que debemos de reposar o descansar o santificar o dedicarle al Señor. Y algunos dirán, pues es el sábado, otros dirán el domingo. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta prédica. Y yo sé que el propósito no es el definir cuál es el día principal, sino el motivo de ese día de descanso establecido por Dios. Así que yo te voy a invitar a que vayas conmigo a Éxodo capítulo número 20, verso número 8 en adelante. Ahí en este pasaje vamos a encontrar cómo Dios establece lo importante que es el guardar el día de reposo y la forma, de una manera clara, específica, en la que debemos de guardar el día del Señor, porque se conoce como el día del Señor después de que nuestro Señor Jesucristo vino y estuvo aquí en la tierra. La Escritura nos enseña que el Señor Jesús es el Señor del día de reposo. Así que se conoce también como el día del Señor, o el día en que debemos de guardar y santificarlo para Dios. Aunque el día de reposo, al principio, la connotación que existía era que Dios en la creación 6 días trabajó y el séptimo día reposó o descansó de toda su obra. La base viene ligada al Génesis, cuando el Señor descansó, y como somos creación de Dios, a imagen y semejanza de Dios, y si Dios descansó un día después de 6 días de labor, nosotros como su creación también debemos de trabajar 6 días y descansar el séptimo día. Pero vamos a este pasaje. Dice la Escritura que lo primero que el Señor le dice al pueblo de Israel, después de haberlo sacado de Egipto, de haberlo librado de la esclavitud, les encargó que era importante que guardaran un día que fuera dedicado única y exclusivamente para el Señor. Aunque era para santificarlo, para tener un encuentro con Dios, pero era un beneficio para el cuerpo físico, pero también para el espíritu, en este caso nuestra alma, que tiene hambre y sed de Dios. Es un día que podemos alimentar nuestra alma y saciar la sed también que existe en nuestro interior. Dice la Escritura así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra.
Así que lo primero que dice el Señor es: acuérdate. Esto nos va o nos lleva a la referencia que somos muy dados a olvidar. Acuérdate, de antemano Dios está diciendo: no te olvides, porque el pueblo de Israel era muy dado a olvidarse de las cosas que el Señor le indicaba que debería de hacer. Y le dice: acuérdate del día de reposo, del día de descanso, del Sabbat, para santificarlo. Y menciona específicamente: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, dice así la Escritura: Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este capítulo 20, del verso 8 al verso número 13, menciona claramente que es importante que guardemos el día de reposo, enfatizando que hay 6 días en que tenemos que trabajar, laborar, pero el séptimo día es día para nuestro Dios, un día para santificarlo. Aunque el día de reposo se hizo para que nuestra vida, así como fuimos creados, tuviera ese descanso, nuestro cuerpo físico tuviera ese descanso, y la única manera en que el ser humano puede encontrar un verdadero descanso es acercándonos a Dios o ir a los pies de nuestro Señor. Buscamos el descanso de muchas maneras. Podemos buscar un descanso. El ser humano ahora tiene la visión de descansar, el ir a pasear, ver una película o simplemente quedarse en casa acostado y dormir. Pero cuando el Señor habla de descansar y santificar el día de reposo, va incluido el que nuestro cuerpo físico descanse, pero que no nos olvidemos que ese día es para que nosotros lo santifiquemos, porque el Señor lo ha consagrado para Él, es dedicado para tener un encuentro con Él. Y dice la Escritura que cuando Él establece estos 6 días de trabajo y un día de descanso, en el capítulo número 23 de Éxodo vuelve a mencionar, pero también habla de la tierra y habla de no solamente de nosotros como su creación, sino también de la tierra y todo lo que en ella Dios creó. También estableció que 6 años se podría trabajar la tierra y el séptimo año se tenía que dejar descansar la tierra. La tierra también necesita un descanso. El ser humano necesita dejar descansar la tierra para que la tierra siga cumpliendo su función tal y como Dios la formó, de una manera perfecta, que por sí misma empieza a reproducir el oxígeno, empieza a reproducir todo aquello que a nosotros como seres humanos nos hace falta. Y no solamente aquí en la tierra, sino empieza también a fortalecer la capa de ozono y todo aquello que el ser humano destruye cuando no tiene un tiempo de descanso. De hecho, los últimos estudios que han hecho acerca de la capa de ozono y cómo el calentamiento global ha tenido un cambio drástico a partir de la pandemia, en que hubo prácticamente un reposo en toda la tierra, una cuarentena donde se indicó a todas las personas del mundo a tener un tiempo de estar en casa y no hubo las actividades que se hacían comúnmente. Eso trajo como consecuencia que el agujero que estaba prácticamente abriéndose en la capa de ozono y que estaba provocando ese calentamiento en la tierra ha ido cerrándose, pero también mencionan que el calentamiento ha bajado. Así que esto habla de que aunque la ciencia hace el análisis de cómo el reposo trae un beneficio para la tierra y para toda la creación, también imagínate el beneficio que trae a nuestro cuerpo el que nosotros reposemos y descansemos, y que no solamente en lo físico, sino que nuestra alma también pueda reposar en el Señor. Dice en Éxodo 23, verso 10: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de los que quedaren, o de lo que quedare, comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Verso número
12: 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Quiero hacer énfasis en este pasaje cuando dice que el séptimo día reposarás para que descanses. El propósito es descansar. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios y buscamos a Dios y santificamos ese día para Dios, es un descanso para nosotros. Por eso la Escritura es muy específica cuando habla acerca de lo que el Señor Jesús le dice a las personas que están trabajadas, cargadas y agobiadas. Dice la Escritura que Él dijo esta frase: si alguno está cansado, está cargado, venga a mí y yo le daré descanso. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús les ofrecía ese descanso, pero es ir a la presencia del Señor Jesús. La tierra tiene que ser trabajada, pero el séptimo año tiene que descansar. Pero la ambición del ser humano ha provocado que eso se olvide, y se ha olvidado un mandamiento tan importante de parte de Dios, que es reposar la tierra y hacerla descansar para el mismo beneficio de la humanidad. Cuanto más el que nosotros mismos como seres humanos hemos olvidado el dejar ese día de reposo y lo trabajamos o hacemos otras actividades, pero no procuramos cumplir con este mandamiento. Ahora déjeme decir algo: si no cumplimos con este mandamiento, claro que es un pecado. Son los 10 mandamientos. Este es el mandamiento número 4. Y la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que cuando nosotros no descansamos, estamos pecando. Suena algo sorprendente, pero así es. Pero ¿cómo por descansar vamos a pecar? El problema es que cuando decimos descansamos en el Señor y hacemos lo correcto en el día del Señor, entonces eso va a traer un beneficio a nuestra vida, va a traer un beneficio a todo lo que está a nuestro alrededor, y eso es algo que Dios promete hacer en nuestra vida. Cuando dejamos de hacerlo, eso habla que vendrá una consecuencia por no guardar ese día. Dice la Escritura, si me acompañas a Éxodo 34, más adelante, en ese mismo libro de Éxodo, ya vimos Éxodo 20, Éxodo 23, pero ahora te llevo a Éxodo capítulo 34 para ver cómo en el Antiguo Testamento se define el día de reposo y cómo se debe de guardar según la ley. Dice la Escritura en Éxodo 34, verso 21: 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Aunque sea el tiempo de la siega, dice la Escritura, si toca en el día que tienes que descansar, no puedes levantar la siega hasta el otro día. En otras palabras, si ya trabajaste 6 días levantando la siega, o sea, la cosecha, y el séptimo día dices, vamos a seguir levantando la cosecha, pues es el tiempo de la cosecha. No, debemos de descansar, porque gracias a Dios estamos cosechando. Y el descansar y el darle gracias a Dios y el venir a un lugar como este, donde nos reunimos como un cuerpo para adorarle, para alabarle y santificar ese día. Y aunque no estén todo el día, pero es un tiempo en el que nos acordamos de Dios para que ese día sea santificado y los posteriores días puedan seguir siendo bendecidos por Dios. Así que la palabra de Dios es muy clara acerca de que tenemos que descansar. Me ha tocado ver personas que se afanan tanto en el trabajo, que no solamente las 8 horas del trabajo, sino 2 turnos, 3 turnos, y a veces ni siquiera el día del Señor lo descansan, lo trabajan como tiempo extra y se olvidan de que hay un mandamiento que el Señor nos pide que debemos de cumplir, y que es el día de reposo. En otras palabras, lo voy a decir de una manera más clara. Tenemos que tener un tiempo de descanso, tenemos que tener un alto y bajarle la velocidad a nuestra vida y detenernos. Tenemos que aprender a detenernos y a pensar en Dios y a pensar también en nuestra alma, en nuestro interior. La única manera en que nuestra alma puede ser fortalecida es llevándola a Dios, es presentarla a los pies del Señor, es
cantarle a Dios con toda nuestra alma, adorarle con toda nuestra alma, servirle con toda nuestra alma. Recuerda que el mandamiento principal es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y también con todas tus fuerzas. Así que tu alma, o sea, lo que eres tú en tu interior, como una persona que tiene vida de parte de Dios y que fuiste creado para adorarle, tiene que hacerlo con toda su alma. En otras palabras, el alma tiene hambre y sed de Dios, un Dios que le da descanso. El Salmo 23 que mencionaba nuestro hermano Alejandro el día de ayer en la prédica, dice la escritura que el pastor nos llama a descansar. Dice que el pastor nos llevará a delicados pastos y nos hará descansar. Así que Dios, como pastor, cuando como oveja nos acercamos a Él nos va a dar el descanso que tanto necesitamos. ¿No te ha tocado que muchas veces estás trabajando los 6 días y dices: este día lo voy a descansar? Y no vienes a la iglesia, ni haces algo para Dios, ni participas de la comunión con los hermanos, y te quedas en la casa durmiendo todo el día, a lo mejor viendo películas, y para ti es como: es mi día de descanso y estoy descansando. Es una equivocación total, porque no es la manera en la que tú debes descansar como Dios lo establece. El mundo lo establece, influye de esa manera que tú descanses así, pero Dios te invita a que tú descanses de una manera totalmente diferente. Tú debes descansar buscando primero el reino de Dios, buscando a Dios para que Él pueda traer descanso a tu alma y que tu alma provoque en tu cuerpo físico una estabilidad, una fortaleza. Por eso los seres humanos cada vez mueren más jóvenes, porque no han tenido el descanso debido durante sus años de vida, y cada vez mueren más jóvenes. Cuando antes eran la gente más longeva, había personas que duraban 110, 120 años, y ahora, si nos va bien, llegamos a los 60 años, y si nos va muchísimo, muy bien, llegamos a los 70. Pero si tú te cuidas y descansas como Dios lo establece y buscas a Dios, puedes llegar a los 100 años. Porque Dios es el que da la vida. Y cuando tú eres obediente, no solamente Dios te va a bendecir en tu alma, sino que va a bendecir también tu cuerpo físico. Pero vamos a lo que dice la escritura en el Nuevo Testamento. Ya lo vimos en el Antiguo Testamento, cómo Dios lo establece a través de Moisés, a través de la ley, y cómo debería de hacerse ese descanso o ese día de reposo para el Señor. Vaya conmigo, por favor, a Marcos capítulo 2, verso 23. Y vamos a ver cómo Jesucristo, nuestro Señor Jesús, es el Señor del día de reposo. Aunque ese día de reposo fue un problema para Él, porque en muchas circunstancias Él tuvo que enfrentar a los religiosos de aquel tiempo, que tenían de una manera muy arraigada un celo por guardar el día de reposo, y literalmente habían cambiado el propósito del día de reposo, y había un legalismo tan fuerte que cualquier cosa que se hiciera para ellos ya era el violar o el no respetar el día de reposo. Por lo tanto, eso era pecado, y lo señalaban a la persona y lo juzgaban y lo condenaban porque era una persona que estaba no guardando el día de reposo, y que eso era un pecado que debería de tener consecuencias. Por eso, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, tiene que explicar el día de reposo desde la perspectiva divina, no de la perspectiva del ser humano, como fue cambiando el día de reposo hasta el día de hoy, sino como el Señor Jesús vino a definir de una manera clara cómo debería de guardarse ese día. Dice la escritura en Marcos 2, 23: aconteció que Él, al pasar por los sembradíos un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero Él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no era lícito comer sino los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo.
El día de reposo fue hecho por causa del hombre, porque el hombre se olvida fácilmente de el darle gracias a Dios, de tener un tiempo con su creador, de aquel que le da la vida, que le da de comer, que le da la salud, de aquel que todos los días se manifiesta para mostrarle su misericordia y que es motivo suficiente para buscarlo, para amarlo, para adorarle. Dice la Escritura que el día de reposo fue por causa del hombre, no por causa del hombre el día de reposo. Dice ahí en el verso 28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En otras palabras, está diciendo aquí el Señor, cuando le recriminan por qué sus discípulos arrancan espigas en el día de reposo, Él les dice que Él es el Señor del día de reposo. Así que cuando el Señor está haciendo algo en el día de reposo, es su día. El Señor Jesús, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, pueden hacer lo que quieran en su día. Y nosotros ahora como cuerpo de Cristo podemos hacer el bien, podemos buscarle, venir a la iglesia, hacer las cosas que a Él le agradan y ¿por qué no? Ayudar a aquel que está enfermo, a aquel que tiene una necesidad y poder bendecir el día del Señor haciendo algo en favor de aquel que lo necesita. Como si fuéramos literalmente aquí en la tierra los pies de Jesús, las manos de Jesús en el día de reposo, levantando paralíticos, sanando enfermos, pero también dando de comer a aquel que tiene necesidad. Si vas conmigo a Mateo capítulo número 12, verso número 9. El día de reposo fue hecho para Dios, y cuando hacemos algo para Dios estamos santificando el día de reposo. Cuando buscamos a Dios en el día de reposo estamos santificando el día de reposo. Cuando no lo hacemos estamos pecando, y no solamente pecamos al no obedecer a Dios, sino pecamos contra nosotros mismos, contra nuestro propio cuerpo, y pecamos también con nuestra tierra que Dios nos ha dado. Dice la Escritura que nosotros somos administradores o mayordomos de este cuerpo, y que este cuerpo debemos de cuidarlo porque es el templo ahora del Espíritu Santo de Dios. Así que en este templo también tiene que haber un tiempo donde se le honre y se le alabe a nuestro Dios. La Escritura dice que debemos de presentar este cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Así que ¿cuándo vamos a presentar este cuerpo delante del Señor? El ideal es el día de reposo. Ahora, ¿cuándo es el día de reposo, pastor? El domingo entonces, pero hoy es sábado. Es que tú trabajas 6 días y el día de reposo es para el Señor. Tú decides cuál día lo vas a dedicar al Señor. Tú puedes dedicar al Señor el sábado, puedes dedicar al Señor el domingo, puedes dedicar al Señor el miércoles, puedes dedicar al Señor el viernes. Pero déjame decirte algo: el día de reposo para el cristiano no solamente es un día, no es solamente el Sabbat, como en el caso de los judíos. El día de reposo para los cristianos es todos los días. Porque todos los días, cuando entramos en comunión con Dios, entramos al reposo de nuestro Señor. Y Él todos los días viene y nos da un descanso a nuestra alma. Y todos los días podemos vivir una vida, porque ya no vivimos la vida como nosotros queremos, sino vivimos una vida como Dios quiere en Cristo Jesús. Pablo lo definía así: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, todos los días yo lo vivo para vivir para mi Señor, lo vivo para agradar a Dios. Pablo decía: ahora lo que yo vivo en la carne, lo vivo para agradar a Dios. No decía nada más el sábado, no decía nada más el domingo. Todos los días de su vida estaban dedicados para el reposo del Señor. Y cuando digo el reposo del Señor, es santificar cada día, haciendo lo correcto, haciendo el bien. Dice el Escritor 12:9: y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poderle acusar: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le echa la mano y la levante o la levanta? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito. Repita conmigo: es lícito hacer el bien en los días de reposo. Así que
Ellos era tanto el legalismo que ni siquiera el día de reposo entendían que era el día del Señor y era cuando deberían de manifestar las obras de Dios para que Dios fuera glorificado. Por eso cuando Jesús sanó a aquel hombre que estaba paralítico por 38 años en el estanque de Betesda y le preguntaron: oye, ¿y tú por qué cargas tu lecho en día de reposo? Y este hombre solamente dijo: pues yo no sé, lo único que sé es que un hombre me dijo: levántate, toma tu lecho y empieza a caminar. Y andaban buscando a Jesús, esa persona que sanó a ese hombre. ¿Por qué lo levantó en día de reposo? No es lícito. Pero Jesús lo dice claramente, que es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿Y cuándo es el día de reposo para los que hemos creído en Cristo Jesús? Todos los días. Porque antes nuestra carne, nuestra naturaleza humana tenía la tendencia a vivir conforme al mundo, pero ahora nuestra naturaleza humana está sujeta a Cristo y debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y Dios quiere que todos los días podamos manifestar la gloria de Dios en Cristo Jesús. Pero sigue diciendo ahí en el verso 14: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Déjame decirte algo: cuando tú determinas en tu corazón guardar el día de reposo, o cada día que Dios pone en tu corazón el poder hacer el bien y poder bendecir ese día, el santificar ese día, haciendo lo correcto, lo que el Espíritu Santo pone en tu corazón, entonces va a haber persecución a tu vida, entonces vas a tener problemas y vas a tener aflicciones, sí, porque el mundo no va a aceptar a una persona que pone un ejemplo de cómo se debe de vivir la vida, no solamente en cuanto al trabajo, sino también en cuanto a su cuidado espiritual. Déjame decirte algo: las personas muchas veces se les dice que pueden trabajar y escoger el día de descanso, y muchas personas cuando tienen una convicción fuerte acerca de las cosas del Señor, dicen: bueno, mire, es que yo soy cristiano, a mí me gustaría descansar en domingo. Y procuran que ese día sea su día de descanso. ¿Para qué? Para estar en la casa del Señor. Pero si no lo tienen día domingo, cualquier otro día busca estar en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque aunque están sujetos a las cosas del mundo, pero dice la Escritura que nuestra alma no se sujeta a las cosas del mundo, sino que nuestra alma ahora está consagrada a Cristo Jesús. En realidad, nuestra alma es la que se salva o será condenada. Y si nuestra alma tiene ese cuidado de alimento, de descanso, de comunión con Dios, ten la seguridad de que el día que el Señor nos llame a su presencia, tendremos la entrada al cielo segura. No por nuestras obras, sino porque aprendimos a alimentar nuestra alma y aprendimos a amar a Dios con toda nuestra alma. No un día de reposo, sino todos los días de nuestra vida, en nuestra casa, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, donde sea. Dice la Escritura que no solamente podemos tener comunión con Dios en un lugar como lo es la iglesia, sino también en nuestra casa. Dice la Escritura que la iglesia primitiva no dejaba de congregarse en el templo y en las casas. Pero a veces las personas dicen: no, pues yo estoy buscando a Dios en mi casa, y que ahora está esa frase muy ligada a la pandemia, de que yo estoy buscando a Dios en mi casa y yo desde mi casa pues me siento bien con Dios. Recuerda lo que la iglesia primitiva hacía al principio: no dejaba de congregarse en el templo y en las casas, y era un tiempo de persecución. Era un tiempo en la que había una persecución con los cristianos cuando se reunían para exaltar el nombre del Señor. Este tiempo de pandemia nos está llevando a la reflexión y sobre todo a la importancia de recordar los mandamientos. A veces pensamos en los 10 mandamientos y somos tan legalistas que nos enfocamos en 1, 2 o 3 y nos olvidamos de los demás que tienen la misma importancia. Pero este cuarto mandamiento, de los 10 mandamientos que en el Nuevo Testamento vienen otra vez a ser mencionados o a ser recordados para que sean tomados en cuenta en nuestra vida para agradar a Dios, cada uno de los mandamientos en el Nuevo Testamento son mencionados, pero quisiera hacerte una observación, y tú lo puedes hacer en tu casa si eres un estudioso de la Biblia.
Tú puedes en tu casa tomar tu Biblia y buscar las diferentes ocasiones en que se mencionan los mandamientos. Y déjame decirte algo. En el caso del primer mandamiento, en la escritura, en el Nuevo Testamento y en el resto de la escritura, mínimo se mencionan 50 veces. En el caso del segundo mandamiento, más o menos como 12 veces. En el caso del tercer mandamiento se mencionan como 4 veces. El cuarto mandamiento, que es el día de reposo, no se menciona otra vez, ni Jesús lo menciona. Porque cuando le mencionan acerca del día de reposo, él siempre respondía de una manera diferente. Yo soy el Señor del día de reposo. Y no dijo, sí, tienes que guardar el día de reposo. Él dijo, hay que hacer el bien en el día de reposo. Y los discípulos no enseñaron acerca del día de reposo, aunque los judíos seguían ellos con sus costumbres, y es respetable. Pero la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina de los apóstoles ya no mencionan el día de reposo como una observancia de la ley para guardarla en ese tiempo. Dice la escritura que la ley era muy estricta y para muchos de los fariseos y de los escribas era una prioridad. Pero en Cristo Jesús la ley, Él la vino a cumplir, pero vino a cumplirla de una manera práctica, no de una manera como la habían distorsionado los escribas y los fariseos, sino ahora de una manera práctica en la que se comprendiera que el día del Señor es un día en el que se debe dar la gloria a Él por todo lo que Dios hace en nuestra vida. Por eso Jesús sanaba en el día de reposo y las personas daban gloria al Señor. Ese hombre paralítico de 38 años, después de ser sanado, dice la escritura que él se fue directo al templo. Yo pienso que tenía años que no iba al templo, porque no podía, no tenía quien lo moviera, no tenía quien le ayudara. Pero después de que él empezó a caminar, fue al templo, y ahí Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, tú ya fuiste sanado, procura no pecar más, o ya no peques más para que no te venga algo peor. A veces el no descansar hace que vengan cosas peores. Mira, aún en el mundo, en diferentes países, en China es uno de los países que el trabajo es muy arduo, pero las estadísticas mencionan, y estudios que ellos han hecho mencionan, que las personas que trabajan mucho o que se enfocan mucho en el trabajo o tienen una presión del trabajo muy fuerte, son personas que empiezan a desarrollar enfermedades de estrés, de depresión. Algunas personas empiezan a tener infartos o empiezan a tener problemas con su corazón. ¿Por qué? Porque es una carga excesiva de trabajo, porque no descansan. Pero las personas que descansan, también está documentado que una persona que trabaja 6 días y descansa un día rinde mucho más que aquel que trabaja los 7 días sin descansar. A veces trabajamos los 6 días y somos muy responsables en el trabajo, y el día que debemos de descansar en el Señor nos la pasamos haciendo otras cosas. A las mamás, a las esposas y alguna otra señorita que ayuda a la mamá o a la esposa ahí de la familia, quiero decirles que se ponen a lavar, se ponen a planchar y se ponen a cocinar, se ponen a barrer, se ponen a trapear. Todo es bueno, pero todo tiene su tiempo. Y si tú vas a lavar en tu casa, pues vente a lavar a Dios aquí a la iglesia. La ropa sucia que se lava en casa, pero la ropa interna se lava en la casa del Señor con la sangre de Cristo Jesús. Pero voy a continuar. El mandamiento número 5 aparece como 6 veces solamente. El mandamiento número 6 aparece 6 veces, o es mencionado 6 veces. El mandamiento número 7 como 12 ocasiones es mencionado. El mandamiento número 8 6 veces. El mandamiento número 9 4 veces. Y el mandamiento número 10 9 veces aparece mencionado. Pero el mandamiento 4 ya no se menciona como una observancia de la ley de parte de nuestro Señor Jesucristo, o de los apóstoles, o del apóstol Pablo. Los judíos y los fariseos y los escribas siguieron mencionándolo, porque era parte y sigue siendo parte de la ley. Para ellos, aquello que los rige como pueblo de Dios, como el pueblo de Israel. Termino con esto. El apóstol Pablo, ya mencioné el Antiguo Testamento, Moisés en el Éxodo, Dios estableciendo el día de reposo. Ya mencioné el Nuevo Testamento, de la forma en la que
en el Evangelio de Marcos y Mateo hablan de cómo Jesús confrontó a aquellos que mencionaban que el día de reposo era un día que no se debería de hacer nada y que por lo tanto se hacían cosas que no eran lícitas por los discípulos y por el Señor Jesús, pero que el Señor Jesús vino y dijo claramente que era lícito hacer el bien en el día de reposo. Pero termino con lo que dice el apóstol Pablo. Me acompañas a Romanos capítulo 14, verso número 1. Romanos 14, 1 dice así: estoy convencido que debemos vivir para el Señor. Romanos 14, 1 dice el apóstol a la iglesia que está en Roma: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y quise leer este versículo número 1 porque el apóstol Pablo empieza a decirle a los de Roma que el débil en la fe hay que aceptarlo independientemente de los conceptos que tenga en cuanto a las cosas que tengan que ver con la interpretación, la teología, pero no para contender en opiniones. Ellos van a traer muchas opiniones, no pelees, no discutas con ellos. Si él piensa de una manera, déjalo. Él poco a poco va a ir entendiendo. Cuando el Señor le vaya revelando la palabra, va a comprender lo que hoy no puede comprender. Y entonces el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque uno cree que se ha de comer de todo y otro es débil y come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que no come, porque, y menciona en el versículo 4: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Verso número 5, y ahí es donde quiero enfocarme: el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Verso número 7: porque nadie en todo el mundo, ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice la Escritura? Somos del Señor. Jesucristo es el Señor del día de reposo. Y si vivimos, somos del Señor. Todos los días tenemos que aprender a entrar en el reposo de Dios. Cuando tú estás pasando por momentos que sientes que no puedes más y que el mundo te está agobiando y estás viviendo una aflicción tras otra, y sientes que tu cuerpo está literalmente desgastándose y cada vez sientes que tu vida está cansada y buscas un descanso y no lo encuentras en ningún lugar, yo quiero invitarte a que tú puedas acercarte al Señor Jesús. Tú que estás cansado, ven a descansar, entra al reposo de tu Señor. Deja que el Padre, como el buen pastor, te abrace como oveja y te lleve a esos lugares de delicados pastos y te pueda hacer descansar. Ese descanso que no has encontrado en ningún lugar, en ningún momento, porque ese descanso que tu alma necesita y que has estado buscando, solamente lo puedes encontrar en Cristo Jesús. Así que yo quisiera orar por ti esta tarde e invitarte a que tú puedas descansar en el Señor y que tú puedas no solamente hoy tener bien definido que el día de descanso, el día Sabbat, el día de reposo, es un día que es lícito hacer el bien. Y si hay algo bueno que tú puedas hacer hoy, es descansar en el Señor. Quisieras orar ahí en tu lugar, ahí en tu casa, y si quieres orar en el altar también y me permites hacer esta oración, lo haré en este momento por ti, para que Dios traiga un descanso, y por aquellas personas que están en algún lugar afligidos o necesitados de un descanso también, que Dios pueda traer descanso a sus vidas. Padre, en esta tarde yo te doy gracias porque sé, Señor, que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos afanado en muchas circunstancias de trabajo en el mundo y hemos necesitado, Señor, un descanso.
y hemos sido negligentes, no pensando en tener ese cuidado de descansar y santificar ese día. Porque ahora en Cristo Jesús, Señor, ya no es necesario el descansar un día, sino todos los días podemos encontrar el descanso en ti, Señor. Todos los días podemos trabajar y podemos santificar ese día haciendo lo bueno, donde quiera que nos encontremos, en el trabajo, en la escuela, en la casa, con la familia, con los amigos, pero que cada uno en lo particular pueda ser un instrumento de tu paz, un instrumento, Señor Dios, que nos lleve a encontrar ese descanso que solamente tú nos puedes dar. Hoy te ruego, Padre, Señor, que tu descanso empiece a operar en la vida de cada familia de la iglesia, de los que están aquí reunidos y de los que están allá en casa, pero que el descanso que tú nos das sea un descanso, Padre, que haga que nuestra alma recobre fuerzas y que nuestro cuerpo físico tenga el vigor para poder, Señor, seguir adelante y esperar tu venida y estar preparados, Señor, para ese gran día de encontrarnos contigo en el cielo y estar para siempre, Señor, a tu lado. Te lo ruego, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús.